En este video de Ciencias Interactivas hablaremos sobre la historia de los modelos atómicos. Es en Grecia, en el año 400 a.C., que dos filósofos griegos, Demócrito y Leucipo, fueron los primeros en imaginar y plantear que la materia estaba formada por partículas pequeñas que eran indivisibles e indestructibles. Epicuro los llamó átomos. Consideraban que los átomos tenían formas y tamaños diversos. John Dalton, quien fue un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico, que trabajó una tabla de pesos relativos de los elementos químicos y que con sus investigaciones contribuyó a sentar las bases de la química moderna, postuló el primer modelo atómico, considerando que los átomos eran partículas sólidas, masivas, duras, impenetrables y que estaban en movimiento. Además, planteó los siguientes postulados: que los elementos están formados por átomos, que los átomos son partículas diminutas, indivisibles e indestructibles, que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, que los átomos de diferentes elementos son distintos y que los átomos diferentes se unen para formar compuestos. Más tarde, Joseph Thomson, conocido como J.J. Thomson, un científico británico, descubridor del electrón y de los isótopos, inventor del espectrómetro de masas, en 1904 propuso su modelo atómico. Además, también fue premio Nobel de Física en 1906. Thomson consideraba que los átomos estaban compuestos por una esfera que era completamente positiva y que en esa esfera estaban incrustados unas partículas que eran los electrones y que el número de electrones era igual al número de cargas positivas, de tal manera que el átomo fuera neutro. También consideraba que la masa del electrón era demasiado pequeña, entonces la masa del átomo estaba determinada era por la carga positiva. Este modelo de él se llamó el modelo del pudín de pasas. J.J. Thomson también realizó experimentos con tubos de rayos catódicos y determinó que los átomos contenían unas partículas pequeñas con carga negativa, es decir, los electrones. Luego, Ernest Rutherford, un físico neozelandés que se dedicó al estudio de las partículas radioactivas, clasificó esas partículas como alfa, beta y gamma y postuló en 1911 su modelo atómico, en donde considera que el átomo está constituido por un núcleo central, que allí en ese núcleo se encuentra toda la masa del átomo y las cargas positivas, y que alrededor del núcleo se encuentran los electrones, que el número de electrones es igual al número de cargas positivas, de tal manera que se pueda neutralizar la carga, que los electrones se encuentran a una distancia relativamente grande y se encuentran moviéndose rápidamente para evitar caer en el núcleo. Para poder llegar a esas conclusiones, bombardeó unas láminas con rayos alfa y se dio cuenta que la mayoría de los rayos atravesaban la lámina sin dividirse y una pequeña porción era desviada. Entonces determinó que la mayor parte del átomo estaba vacío y que había una parte diminuta que era densa, y ahí consideró que estaba la masa y la carga positiva del átomo. Este modelo se llamó modelo planetario. Posteriormente viene Niels Bohr, que es un físico danés que contribuyó en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922 y en 1913 propone su modelo atómico. El modelo está basado en el espectro del átomo de hidrógeno y usa esta teoría cuántica para explicar la configuración electrónica de los átomos. Tuvo en cuenta el modelo de Rutherford, considerando que existía una parte central o núcleo y una parte externa que era la periferia, que en esa parte central estaban las cargas positivas y que en la periferia estaban los electrones girando alrededor del núcleo. Los electrones se encontraban en determinados niveles de energía y esos niveles de energía estaban cuantizados, es decir, que tenían una determinada cantidad de energía, lo que hacía que los electrones pudieran permanecer girando alrededor del núcleo sin caer en él. Mientras los electrones permanecieran en su nivel de energía, no ganaban ni perdían energía, pero un electrón podía saltar a un nivel de energía superior o saltar a un nivel de energía inferior, y entonces ahí podía llegar a absorber energía o a emitir energía.
Luego viene el modelo cuántico del átomo, en donde participan varios científicos, entre ellos Arnold Sommerfeld, quien fue un físico alemán, quien en 1916 propone que el átomo tiene subcapas, es decir, que además de los niveles de energía de los que habla Bohr, el átomo tiene otros subniveles o otras capas dentro de esos niveles de energía, y además determina que las órbitas de los átomos son elípticas. Luego viene Louis de Broglie, un físico francés, quien en 1924 habla sobre la dualidad onda-partícula del electrón, es decir, que el electrón se puede comportar como una partícula o como una onda. Werner Heisenberg es un físico alemán quien en 1927 establece el principio de incertidumbre que lleva su nombre, principio de incertidumbre de Heisenberg, que plantea que es imposible medir la velocidad y la posición exacta de una partícula tan pequeña como es el electrón. Finalmente, Erwin Schrödinger, quien es un físico y filósofo austriaco, instaura los cimientos de la mecánica cuántica para estimar el comportamiento de las partículas subatómicas que conforman un átomo. Prácticamente aquí se recopila todos los estudios que han realizado los científicos anteriores y él diseña un modelo atómico basado en las ideas de Niels Bohr y de Broglie. Su modelo es probabilístico y concibe una ecuación matemática que lleva su nombre, también conocida como ecuación de onda, que es la base de la mecánica cuántica. Reconoce que el electrón tiene unas propiedades ondulatorias y por lo tanto no se puede describir con exactitud la posición de ese electrón, sino que se calcula la probabilidad de encontrarlo dentro del átomo. También describe el movimiento de un electrón en términos de energía y se basa en 4 números cuánticos que permiten describir el estado de energía de los electrones y describir el orbital en que se mueven los electrones en términos de posición con respecto al núcleo, de su forma y orientación espacial y de la dirección en que se gira el electrón en el orbital. Los 4 números cuánticos son n, l, m y s. N determina el nivel de energía, L los subniveles de energía, M indica la orientación que tienen los orbitales en el espacio y S la dirección de los electrones en el orbital. Los orbitales pueden ser de 4 tipos, pueden haber orbitales tipo S, tipo P, tipo D o tipo F. Este modelo del átomo se puede representar a través de configuraciones electrónicas o distribuciones electrónicas, que me indican la manera en que están distribuidos los electrones en un átomo. Entonces, una configuración electrónica indica los niveles de energía, que es este número entero que está aquí. Esta letra indica el subnivel, si es subnivel S o subnivel P o subnivel D o subnivel F, y por lo tanto también el tipo de orbitales, si son S, si son P, si son D o si son F. Y el número que está aquí arriba indica el número de electrones que hay en ese orbital. Esta configuración está representando un átomo que tiene 3 niveles de energía y que tiene 18 electrones totales, es decir, número atómico 18. Aquí está representado el átomo de argón. Como podemos darnos cuenta, han sido muchos los científicos que se han dedicado a estudiar la composición de la materia y han tenido que pasar muchos años para llegar a tener un modelo atómico que explique a partir del comportamiento de las sustancias cómo están constituidas las cosas que nos rodean.